Capítulo 4. La barrera idiomática. Matilda O'Donnell McElroy, nota personal. Después de explicarles a los agentes de inteligencia lo que yo pensaba que eran las causas de la ausencia de respuesta, se desató gran malestar y confusión. Una discusión muy acalorada tuvo lugar entre algunos de los oficiales de inteligencia, funcionarios militares, psicólogo e intérpretes. Esto duró varias horas. Finalmente, se decidió que se me permitiera seguir adelante con la entrevista al extraterrestre, a fin de conseguir una respuesta satisfactoria a la siguiente pregunta. Transcripción oficial de la entrevista. Máximo secreto. Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Campo Aéreo del Ejército de Roswell. Grupo 509 de bombarderos. Tema: Entrevista al extraterrestre. 11/7/1947, tercera sesión. Pregunta: ¿qué garantía o prueba requiere usted de nosotros que le haga sentirse lo suficientemente seguro como para responder a nuestras preguntas? Respuesta: solo ella habla, solo ella escucha, solo ella pregunta, no otros. Debe aprender, conocer y comprender. Matilda O'Donnell McElroy, nota personal. Cuando volví de la sala de entrevistas para informar la respuesta del extraterrestre a esta pregunta, recibí una reacción sombría y escéptica de los agentes de inteligencia y personal militar reunidos. No podían entender lo que el extraterrestre quería decir con esto. Admití que yo tampoco entendía realmente lo que quería decir, pero estaba haciendo lo mejor que podía para articular sus intenciones telepáticas. Les dije a los funcionarios que tal vez el problema de comunicación tenía que ver con mi incapacidad para comprender el lenguaje telepático del extraterrestre con la suficiente claridad como para ser satisfactoria. Yo estaba tan desanimada en ese momento que casi me di por vencida. Y ahora había más argumentos que antes. Estaba segura de que iba a ser removida de mi cargo, a pesar del hecho de que el extraterrestre se negó a comunicarse con nadie más o que nadie más había podido comunicarse con ella. Afortunadamente, un tipo muy listo llamado John Newbold, que era un especialista en idioma japonés de la Armada, tenía una explicación y una solución al problema. Explicó que, en primer lugar, el problema tenía muy poco que ver con la incapacidad del extraterrestre para comunicarse. Tenía más que ver con su falta de voluntad de comunicarse con nadie más que conmigo. En segundo lugar, para que sea posible lograr cualquier comunicación clara y completa, las dos partes necesitaban de un lenguaje común. Las palabras y símbolos en un lenguaje transmiten conceptos y significados muy precisos. Dijo que el pueblo japonés tenía una gran cantidad de homónimos en su idioma, lo que causaba mucha confusión en la comunicación diaria. El problema se resolvió usando caracteres chinos normalizados para definir el significado exacto de la palabra que utilizaban. Esto aclaraba el asunto de su incumbencia. Sin una nomenclatura definida, no era posible la comunicación más allá de la comprensión rudimentaria entre hombres y perros, o entre dos niños pequeños. La falta de un vocabulario común o de palabras claramente definidas que todas las partes puedan utilizar con soltura fue el factor limitante en la comunicación entre todas las personas, grupos o naciones. Por lo tanto, sugirió que solo había dos opciones: que yo aprendiera a hablar el idioma del extraterrestre o que el extraterrestre aprendiera a hablar inglés. De hecho, solo una opción era posible: que yo persuadiera a Errol a que aprendiera inglés y que yo le prestara ayuda con la orientación del especialista en lenguaje. Nadie tenía ninguna objeción a intentar esta idea, ya que no hubo otras sugerencias. Los especialistas en lenguaje sugirieron que llevara varios libros infantiles, una cartilla de lectura básica y un texto de gramática conmigo a la sala de entrevistas. El plan era que yo me sentara al lado del extraterrestre y le leyera en voz alta los libros
señalando al mismo tiempo el texto que estaba leyendo con el dedo para que ella pudiera seguirlo. La teoría era que el extraterrestre podía eventualmente ser enseñado a leer, al igual que a un niño a quien se le enseña a leer por asociación de palabras y sonidos con los textos escritos, como así también instruido en gramática básica. Además, creo que ellos supusieron que si el extraterrestre fue lo suficientemente inteligente como para comunicarse conmigo telepáticamente y volar una nave espacial a través de la galaxia, probablemente podría aprender a hablar un lenguaje tan pronto como un niño de 5 años o más rápido. Volví a la sala de entrevistas y le propuse esta idea a Earl. Ella no se opuso a aprender el idioma, aunque tampoco tomó ningún compromiso de responder a las preguntas. Nadie tenía una idea mejor, así que seguimos adelante.